Hoy vamos a tocar el tema de la comparsita. Nos acompaña en la cortina musical una versión muy original de los indios Tacunau. La comparsita es un himno que representa a los pueblos del Río de la Plata. Y digo del Río de la Plata y no argentino con fundamentos. Don Emilio Matos era propietario de un cabaret en Montevideo, donde se presentaban muy buenos espectáculos musicales. Por ejemplo, Pascual Contursi estrenó en ese local la letra de Mi Noche Triste. Su hijo Gerardo Matos, de 19 años, pianista aficionado, compuso una marcha para acompañar la comparsa de carnaval de 1916. El joven Matos hizo llegar el pentagrama con la música compuesta al maestro tanguero Roberto Firpo. Firpo de una ojeada vio las posibilidades de esa melodía, aún sin terminar, y la tocó por primera vez en público. El maestro Firpo cuenta que la marcha que le entregaron tenía solo dos partes. Él le agregó la tercera, usando compases de un tango suyo que no había tenido mucho éxito, pero que contenía algunas partes que aún le gustaban mucho. Y por si fuera poco, en la parte final, usó material del Miserere del Trovador de Giuseppe Verdi. Hasta aquí lo relacionado con la música. Luego, después de un éxito inicial de un par de años, la comparsita tuvo una pequeña caída hasta que apareció el tema de la letra en 1924. En esa época se acostumbraba que en cada obra de teatro se estrenaban algunos tangos. Así nacieron muchos tangos que fueron éxitos hasta hoy. Para una de esas obras, que presentaban juntos Pascual Contursi y Enrique Marino, usaron la música de la comparsita con una letra que había compuesto Contursi y que se llamaba Si Supieras. Recuerden que un día comentamos que Contursi le ponía letra a los tangos que no lo tenían, con o sin autorización del autor. Fue un gran éxito y Contursi recurrió a la ayuda del director musical de la obra teatral para adaptar la melodía que había creado el joven Matos a los versos que él había compuesto de Si Supieras. Gardel se prendió rápidamente con este tango y lo grabó, lo llevó a recorrer el mundo. La letra fue firmada por Contursi y Maroni, que la estrenaron en el teatro. Maroni siempre reconoció honestamente que la letra la compuso solo Pascual Contursi. Hay otra letra más antigua, compuesta por un estudiante compañero en esa época de Gerardo Matos, que no tuvo mucha repercusión, pero que también fue aceptada como una de las dos letras admitidas. Esta se refería solo a la comparsa carnavalera para la que se compuso la música originalmente. Vale la pena recordar que la comparsita fue compuesta por Gerardo Matos cuando era muy joven, y como él no tenía demasiadas esperanzas sobre el éxito futuro, vendió los derechos por muy poco dinero a la editorial Casa Breyer. Con posterioridad, Matos inició una acción judicial tendiente a recuperar los derechos de su tango, obteniendo un fallo favorable por entender el juez interviniente que la venta debía declararse nula porque el compositor era menor de edad en ocasión de efectuar dicha transacción. No satisfecho aún, Matos hizo retirar de la venta los discos grabados por Gardel con la letra escrita por Contursi. Años después, Maroni y la viuda de Contursi y Laureano iniciaron un pleito contra el compositor que quedó zanjado tras la muerte de Matos, el 25 de abril de 1948, y con el arbitraje de Francisco Canaro en los siguientes términos: 80% de lo vengado para la sucesión Matos y 20% restante para Maroni y la sucesión Contursi, y 5.000 pesos para José Razzano, guitarrista de Gardel, en concepto de indemnización por el lucro cesante ocasionado por el retiro en su momento de los discos de Gardel.
Como vemos, no es toda una construcción la comparsita. No hay alguien que se sentó un día y dijo voy a componer la comparsita. Hubo una primera versión, después fue modificada, después se le agregó algo, después se le agregó música, letra. O sea, es una construcción de varias personas. La comparsita fue compuesta por un uruguayo. Es el himno popular y cultural de Uruguay, a partir de una ley aprobada en 1998 por el Poder Legislativo uruguayo. La Delegación Deportiva de Argentina usó esta música en la entrada de sus deportistas en las Olimpiadas de Sydney 2000 en Australia, lo que generó disgusto del gobierno uruguayo, que considera que la música es uruguaya. Bueno, ahora los invito a escuchar la que yo creo que es la mejor versión de la comparsita, la del maestro D'Arienzo.
Escucho la comparsita y me acuerdo de los bailes. Llegábamos caminando al salón donde era el baile. Muy poco andaban en auto, porque el baile empezaba a las 10 de la noche. Se le daba comienzo a la fiesta con la música de la comparsita grabada.